9:02. Bienvenidos a esta primera emisión a nivel nacional de 24 horas. En este nuevo inicio de semana arrancamos mostrándoles lo que ocurre en el sector del Guasmo Norte en Guayaquil. Un incendio en una fábrica de repuestos de motocicletas de grandes proporciones. Hay más de 200 bomberos trabajando en apagar el fuego. Llueve a esta hora en algunos puntos de la ciudad, tormenta eléctrica incluso, y ni aún así pues esto contribuye a que puedan controlarse las llamas. Tenemos 26 grados Celsius de temperatura a esta hora en el puerto principal. Les muestro también cómo amanece Quito, nuestra hermosa capital. Esta es una imagen captada por nuestro dron. Corresponde a la avenida Occidental, sector El Pinar Norte de Quito. Tienen hoy los quiteños un cielo nublado. Ya se ve un importante movimiento vehicular en esta zona. Gracias por acompañarnos. Quiero contarles con quién haremos entrevistas, análisis en breve. Estará con nosotros Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Con él varios temas que analizar. La situación de la balanza comercial con Colombia luego de esta reunión entre autoridades de ambos países. Vamos a estar conversando en breve sobre eso y también sobre el resultado que dejó el viaje a Emiratos Árabes. ¿Cuáles son los beneficios comerciales que tiene para el país? También estará con nosotros Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno. Con él analizamos cómo avanza este proceso de juicio político a Mario Godoy. Vamos con el desarrollo de las noticias. Colombia confirmó que empezará a cobrar el arancel del 30% a más de 50 productos ecuatorianos que aún no entraba en vigencia. Esto tras la reunión sin acuerdos en Quito. Sus autoridades también anunciaron que demandarán al país ante la comunidad andina. En medio de la llamada guerra arancelaria, Ecuador recibió a una delegación de Colombia para una reunión reservada encabezada por la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld y de Colombia Rosa Villavicencio. Aunque fue a puerta cerrada, Villavicencio difundió un video junto a su ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, donde aseguró que los aranceles siguen vigentes pero que avanzan por buen camino con propuestas económicas y de seguridad sobre la mesa. Abordamos de manera franca los aspectos y las diferencias y propusimos diferentes soluciones que esperamos den continuidad al diálogo que hemos iniciado y que no ha terminado con, digamos, temas y soluciones concretas, pero que van en el buen camino. Pronunciamiento que llega un día después de que el gobierno colombiano confirmara la imposición de un arancel recíproco del 30% a productos ecuatorianos y anunciara una demanda ante la comunidad andina tras no lograr que Ecuador suspenda su tasa de seguridad. Desde Quito, la respuesta oficial fue que evaluarán ese pedido en una etapa posterior mientras se alcancen otros acuerdos. Además, el ministro de Defensa Nacional de Colombia, Pedro Sánchez, hizo hincapié en que desde su país siguen haciendo frente al narcotráfico. En términos de tráfico, también encontramos el grave problema que tiene nuestra hermana nación de Ecuador. Nariño y Putumayo se han priorizado como una de las áreas en las cuales enfocaremos toda la capacidad para erradicar, pero también para reducir los cultivos. Por su parte, la Cancillería ecuatoriana se limitó a informar que se acordaron medidas para fortalecer el control fronterizo, combatir el crimen transnacional y tratar el tema energético sin referirse directamente al punto clave, los aranceles. Por ahora, ambas delegaciones coinciden en que el camino es diplomático y que los desacuerdos deberán resolverse a través del entendimiento. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Continuamos con más. Les contamos que Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, presentó este domingo las pruebas de descargo en medio del trámite de juicio político en su contra. El funcionario negó las acusaciones de sus interpelantes del correísmo. Que no tiene absolutamente ninguna razón de ser, pero sí es parte de la narrativa para generar y dejar enquistado toda esta trama de que la función judicial está contaminada. Es parte de la intervención de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, contra el cual se tramita un juicio político. Este domingo, Godoy expresó su rechazo a este proceso y afirmó que no existen las pruebas necesarias para que se dé paso al mismo. No hay ningún tipo de elementos, yo quiero ser muy enfático en eso. Yo no envié absolutamente a nadie, ni el doctor Gaibor, ni absolutamente ningún servidor judicial a que opere a favor o en contra en alguna causa. Cada servidor
judicial, en el caso del Consejo de la Judicatura, es responsable sobre sus actuaciones. Durante sus casi 3 horas de intervención, Godoy se refirió a la cápsula de seguridad retirada al juez exiliado Carlos Serrano. Explicó que cumplieron al informar al Ministerio del Interior. El rol real del Consejo de la Judicatura es coordinar, solicitar, insistir y habilitar medidas administrativas. Si ustedes observan, desde que se pone en conocimiento del Consejo de la Judicatura, han pasado 4 días. Y posteriormente a eso solicitamos el nivel de riesgo y que se extienda nuevamente ese nivel de riesgo y análisis de riesgo, ¿a quién? A su núcleo familiar. Incluso tras las acusaciones de que su esposa, María Dolores Vintimilla, habría sido parte de la defensa del narcotraficante serbio Yezdimir Serdán, Godoy lo negó. Que no intervino como abogada en el proceso penal. En la prueba documental existen las certificaciones de las unidades judiciales donde se tramitó la causa, en donde se demuestra que la doctora Vintimilla nunca fue acreditada como abogada ni intervino en ninguna diligencia procesal. Sin embargo, el correísmo desmintió a Godoy. Aquí han querido mentir y engañar, manifestando que ya no existe y que el RUC está cerrado. La compañía sigue existiendo y los socios siguen siendo Dolores Vintimilla, Mario Godoy, el señor Carrillo y el señor Francisco Rosero, todos defensores de narcotraficantes. Ahora, este lunes se espera que se presenten las pruebas de carácter reservado en medio de este proceso de juicio político en contra del principal de la Judicatura. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Como lo comentábamos al inicio de este informativo, un incendio de gran magnitud se registra en una fábrica de repuestos de motos en el Guasmo Norte, sur de Guayaquil. Varias unidades del Cuerpo de Bomberos se han desplegado al sitio y allí está también Ricardo Cruzati para darnos más detalles. Hola, Ricardo. Sí, así que tal, Liz, amigos televidentes, muy buenos días. Pasadas las 3 de la mañana se reportó este incendio de gran magnitud que ha desplegado más de 38 unidades del Cuerpo de Bomberos, entre unidades de abastecimiento, escaleras, rescates también y ambulancia. Cabe mencionar también de que son más de 200 uniformados que están en el lugar presente en una fábrica que corresponde casi una cuadra entera, una manzana entera, aquí en la cooperativa 1 de marzo. En el sur de la ciudad de Guayaquil. En este caso, en imágenes nosotros podemos visualizar de diferentes ángulos, nosotros lo tenemos cubierto, el trabajo incansable que está realizando personal del Cuerpo de Bomberos, así como también siguen llegando más unidades, puesto que las llamas como tal, Liz, todavía no cesan. Cabe recalcar que también en el punto se ha hecho presente personal de ATM y Policía Nacional para salvaguardar también la integridad de los ciudadanos que se encuentran en los alrededores de esta fábrica. A muy pocos metros incluso se encuentran varias viviendas donde hay algunos trabajadores que han amanecido con esta lamentable noticia. El lugar donde ellos laboran se encuentra así, totalmente en llamas. Varios galpones han sido consumidos en su totalidad y en este caso siguen llegando las unidades del Cuerpo de Bomberos a realizar diferentes gestiones para tratar de controlar este incendio de gran magnitud. A pesar de que está cayendo una llovizna en el sector, todavía las llamas no cesan. Liz, amigos televidentes, es la información que nosotros les tenemos a esta hora del día. Continuamos con ustedes en estudios. Revisemos ahora lo que sucede en Cuba. La escasez de combustible paralizó el transporte público y obliga a miles de personas a desplazarse a pie. La crisis también afecta al transporte aéreo, con aeropuertos cubanos sin combustible para aviación. Autobuses detenidos, paradas vacías y ciudadanos avanzando a pie en una escena que para muchos revive los fantasmas del pasado. Días después de que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconociera el impacto de una nueva orden ejecutiva de Estados Unidos, las consecuencias ya se sienten con fuerza en la capital. La escasez de combustible ha paralizado buena parte del transporte público en Cuba, obligando a miles de trabajadores a buscar alternativas improvisadas para llegar a sus destinos. Quienes pueden pagar se agolpan en taxis, otros deben caminar kilómetros. Más sacrificio. En serio, más sacrificio. ¿De qué? Si no más nada que sacrificar. O sea, hacía rato que venía habiendo dificultades, pero siempre quedaba algún ómnibus, alguna posibilidad. Ahora, por el momento no hay.
La crisis energética también golpea el transporte aéreo. El gobierno advirtió a las aerolíneas internacionales que, desde este lunes, el país se queda sin combustible para aviación en todos sus aeropuertos. La medida podría afectar vuelos, rutas y frecuencias y amenaza con profundizar la crisis del sector turístico ya debilitada desde la pandemia. Mateo Paredes, Teleamazonas. Momento de ir a una pausa y al regresar estaremos conversando ya con el exministro de Gobierno Henry Cucalón sobre el proceso de juicio político a Mario Godoy. Volvemos. Un colapso del techo en el Hospital Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, llevó a la evacuación de pacientes. Familiares de los pacientes indicaron que la Casa de Salud atraviesa una grave crisis de medicinas, insumos y exámenes de laboratorio. Las intensas lluvias de los últimos días ocasionaron que parte del techo del Hospital Monte Sinaí colapsara. Los pacientes fueron trasladados a otros espacios para continuar con sus tratamientos mientras se dispuso la intervención de ese sitio. El Hospital Monte Sinaí informó en sus redes sociales que ante una incidencia en la infraestructura del hospital se activó de manera inmediata las acciones correctivas. Este domingo 8 de febrero, familiares confirmaron que sus pacientes fueron llevados a otras salas, pero que el malestar persiste debido a que no cuentan con el dinero para comprar todos los medicamentos e insumos que hacen falta. La medicina es lo más trágico en este hospital. Es hospital, pero la verdad que aquí no se nos presta ningún tipo de medicina. ¿Cuánto han gastado aproximadamente? Aproximadamente en estos días ya llevamos gastado casi $3.000. Este hospital estaba lleno de pacientes en el área de emergencia. Una ciudadana comentó que 3 familiares tuvieron un siniestro de tránsito y que les enviaron a comprar todos los medicamentos. Y me mandaron a comprar esto afuera, que es para un niño de 4 años. Una bata con unos gorritos para dejarlo internado. Personal médico detalló que en áreas como neonatología no hay productos como fentanilo, rocuronio, ampicilina, dopamina, entre otros medicamentos indispensables. Yasmín Solís, Teleamazonas. Hoy en Cuentas Claras vamos a analizar las acciones internacionales recientes en el uso de aranceles en distintos contextos. Lo revisamos a continuación. Cuentas Claras. Hola con todos. En el orden de libre comercio, los países negocian aranceles y aplican criterios de no discriminación bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Hay excepciones reguladas que permiten restringir importaciones, por ejemplo, salvaguardias ante daños de producción local o por seguridad nacional. En teoría, los aranceles son un instrumento técnico con procedimientos y límites, no son una herramienta discrecional. Desde hace casi 80 años, el mundo ha ido caminando con una dirección de desmonte de barreras de comercio e integración. Sin embargo, recientemente se ha visto un quiebre por el uso de estos instrumentos como palanca de presión más allá de disputas comerciales clásicas. Esto se ve en la tasa promedio de aranceles de Estados Unidos al mundo, que en el 2024 fue del 2,6% y hasta septiembre del 2025 aumentó a casi el 18%. Un ejemplo de esto es que en enero del 2026 el presidente de Estados Unidos anunció que impondría aranceles del 10 y potencialmente hasta el 25% a las importaciones de varios países europeos, incluido Dinamarca y otros aliados, como medida de presión para forzar apoyo a su plan de adquirir Groenlandia. En Cuentas Claras, este tipo de acciones, sumados a varias otras señales de enfriamiento del ritmo de la economía mundial, añaden una fuerte presión sobre las cadenas productivas, el comercio y el nivel general de precios.